I'm Ana Ramos. I'm director of the Mies van der Rohe Foundation. And on behalf of all of us, it is a pleasure to welcome you to this fourth edition of Architecture and the Mies. Architecture and the Media at the Mies van der Rohe Pavilion, organized together with Labo, which is our communication agency, but it's much more than that, and with Miriam Giordano, who will be acting as curator and moderator. And from our side, it will be Ivan Blasi, who's director of prizes and programs at Fundació Mies van der Rohe and the EU Mies Awards director. And together we have had, as you can imagine, hundreds of thousands of discussions on how to reach general audience. What's the meaning of what we do if we cannot reach the audience and share the beauty and the improvements to their quality of life that architecture can bring? Because we address the architecture community, but most than that, we would like to address general audience. To do that, we need the media. We cannot do it alone. Media understood as something very broad, from written press to TV, to also social media or other events. So and we have focused in many of those, also images or videos. We have been focusing on these different formats in the previous edition. We started this 8 years ago because it happens every 2 years. And now, these years, we would like to focus on the role that events, festivals, and awards play in constructing narratives about the built environment, about architecture. We are these days celebrating the Barcelona Architecture Weeks that are organized for the municipality by Fundació Mies van der Rohe, which are 7 weeks of all kinds of events aiming to disseminate architecture amongst general audience. We do that together with more than 50 institutions, associations, friends in the city, because this city is very lucky to have a super lively network of people aiming to disseminate, not only create, but also disseminate quality architecture. So those architecture weeks should be an opportunity to communicate, but more than that, next year we're having the World Capital of Architecture. This city was appointed by UNESCO as such. During the whole year, we will have 10 months in the 10 districts of the city, exhibitions, open houses, guided tours, family workshops, whatever. We're building this program now. How we think that should be an opportunity to reach general audience. Is that true? Is there an opportunity next year to speak with our fellow citizens outside of the architecture sphere about the beauty and the quality that architecture can bring into their lives? Well, that's kind of the overall question framing this conference this year. I want to thank Creative Europe and the Barcelona City Council for supporting this event, which takes place in the framework of the EU Mies Awards and Barcelona Architecture Weeks. And also, I want to thank Lina Platform. You will later see why. USM, who are our partners and supporting us for a long time, and also Nihao Films for recording the whole event. So this is more or less what I wanted to share with you. Thank you all that you came here. And I will leave the floor to Ivan Blasi. Ivan, thank you. Thank you very much, Anna, and thank you all for joining us today in Architecture and the Media. And the EU Mies Awards are this program that began as a prize already back in 1988, and they've been
transforming, adapting to the realities that we have around. And it's always been supported by the European Parliament and since 2001 by Creative Europe, which is the cultural program of the European Union. So the EU Mies Awards are co-financed, we could say, by the European Union. And in this kind of journey that we have had with them, other partners and other groups have also joined, or we have joined them. And one of them is the LINA Architecture Platform. The LINA Architecture Platform, before it was called the Future Architecture Platform, was born as an opportunity both for institutions such as ours, teams sometimes bigger, sometimes a bit smaller, from all over Europe, to get to meet young creatives, architects that are researching and also working on different ways of understanding architecture, also from all over Europe, so that we can meet, we can discuss, we can share knowledge from different generations and from different experiences, and then we get to invite around 3 of these teams, of these younger teams, to collaborate in our programs. So in this case, we decided that with the Architecture in the Media program, we would like to invite 2 teams. One of them is right now streaming live on what is called Radio Lina. So you're not seeing them, but they're just behind over here, and there's some mics around. So it's being streamed live so that people can follow from all over the world what we're doing over here. And those people are Jacopo Biffi from Alte Sfere and Lara Monacelli from Atelier Remoto, both coming from northern Italy. On the other hand, as we were speaking about these events that bring the interest of people towards architecture, we also thought that it would be interesting to invite both Béatrice Lartigue and also Nicolas Guichard from Lab 212 from France, who have made and presented the installation that you have probably seen outside, Ombre Blanche, which is, well, we'll know more about it tomorrow morning. We have a workshop with them, and then in the afternoon they will also present what this steam, this water that we are seeing over there, depending on the amount of data that it is kind of understanding we have around, sprays stronger or with less strength the amount of water. So tomorrow morning, as I was saying, with them as well, we will be having this workshop to understand how these installations, these interventions are also a way to attract both the media, but also people to understand that architecture goes sometimes, and most of the times, beyond the built works that we see in our cities. It has to do also with energy, with the materials, with research around many, many different topics. So how all these topics are discussed through the media is what we're going to start right now. And I would like to also invite Miriam Giordano, the director and creator of Labo, the agency, the communication agency with which we have been collaborating for a very long time at the Mies van der Rohe Foundation and the EU Mies Awards, to also share some words with us. Thank you, Miriam. Thank you all. Thank you, Ivan. Thank you, Anna. As Anna said, this evening the conversation will be in Spanish because our speakers are all from Spain and Catalonia. So, buenas tardes a todos, a todas. Cambio ya al castellano. Es un placer teneros aquí todos esta tarde. Quiero expresar mi especial gratitud a la Fundación Mies van der Rohe, que hace más de 7 años, ya en 2018, aceptó la propuesta de organizar este evento y desde entonces, en estas 4 ediciones, hemos tenido el privilegio de escuchar a más de 60 periodistas y profesionales que han reflexionado sobre cómo comunicar la arquitectura. Desde hace más de una década tengo un observatorio privilegiado en el sector porque colaboro con la difusión del EU Mies Awards y de las actividades de la Fundación Mies van der Rohe y en otros proyectos, la verdad, todos de gran calidad. Y he podido constatar una y otra vez la importancia de trabajar para que todos los proyectos, las
para que las prácticas y las mejoras que la arquitectura y el diseño aportan a nuestras vidas y entornos construidos lleguen más allá del círculo profesional. Porque aún demasiadas personas, el público general, los usuarios de la arquitectura, cuando se le pregunta qué es la arquitectura, para qué sirve, responden todavía con palabras como burbuja inmobiliaria, gentrificación, explotación del patrimonio histórico, ambiental, pero creemos que podrían contestar con otras palabras como regeneración urbana, renaturalización, responsabilidad social. Creemos que es urgente cambiar este relato, ampliar el conocimiento y la percepción pública sobre lo que los arquitectos quieren y pueden hacer por el bienestar de la sociedad y del planeta. Y este es un camino en el que los medios de comunicación son unos grandes aliados, como ha dicho Ana. Pero hay un largo recorrido por hacer juntos, arquitectos, comunicadores y periodistas. Por eso nació Architecture in the Media y por eso estamos aquí hoy, para compartir, preguntarnos, debatir y crear conciencia. Este año tenemos un programa con 5 ponencias y mesa redonda, un workshop, 18 ponentes, que empieza esta tarde y cierra mañana a la misma hora. Esta noche tenemos la suerte, ya para entrar en el vivo de la charla, que es muy interesante, tenemos la suerte de contar con 3 voces desde perspectivas distintas, que pero están profundamente conectadas, que nos invita a reflexionar cómo se construye el relato de la ciudad, del espacio y de la cultura contemporánea. Empezaremos con la introducción de Elena Orte, porque nos gusta tomar como punto de partida un ejemplo excelente de arquitectura, como es la Biblioteca Gabriel García Márquez, para empezar desde este ejemplo a razonar cómo se difunden las historias de arquitectura. Elena Orte, arquitecta, docente y cofundadora de Suma Arquitectura, representa una nueva generación de profesionales que combinan práctica, investigación y docencia con un fuerte compromiso social. Su estudio ha sido reconocido con premios como el EUMIES Award Emerging en 2024, el Premio Ciudad de Barcelona, el IFLA Award 2023 por la biblioteca y muchas más cosas que Elena ahora nos contará. En este debate nos acompaña Luis Alemán, periodista con una amplia trayectoria en el mundo, donde desde el 2004 escribe sobre cultura. Luis ha sido parte del suplemento La Esfera del Papel y ha colaborado con revistas como Arquitectura Viva o Descubrir el Arte. Su mirada crítica y su capacidad para conectar la arquitectura con los grandes temas sociales lo han convertido en una referencia en el periodismo cultural. Desde 2021, además, es patrono de la Fundación Arquitectura y Sociedad y coautor del informe La ciudad que queremos. Y desde Barcelona tenemos el privilegio de contar con Clara Blanchard, periodista del País, especializada en urbanismo, vivienda, movilidad y movimientos sociales en la ciudad de Barcelona. Clara entiende que contar una ciudad es también desentrañar sus conflictos, sus contradicciones y sus procesos de transformación. Su trabajo se ha consolidado como una voz indispensable para comprender la Barcelona contemporánea. Moderará el acto junto con Iván Blasi y que coordinará el debate desde el público para animar la conversación. Así que os invito a escuchar, a cuestionar y a preparar, por favor, preguntas para la segunda parte. Elena, gracias. Muchísimas gracias, lo primero de todo, por invitarme a participar en este debate tan importante y tan necesario sobre arquitectura y comunicación. Muchísimas gracias a la Fundación. Mi socio... Mi socio Guillermo Sevillano y yo fundamos en el año 2005 Suma Arquitectura, con sede en Madrid. Somos un estudio pequeñito, tenemos cogemos pocos proyectos y desarrollamos un número pequeño de proyectos en el estudio, porque bueno, al final nos volcamos en cada uno de ellos en cuerpo y alma, y para eso necesitamos entrar como mucho en detalle. Combinamos, bueno, como ha dicho Miriam, combinamos la práctica profesional con la investigación y la docencia. Ambos somos docentes en varias universidades públicas y privadas, tanto en Madrid como aquí en Barcelona. Nos hemos especializado, por unas razones o por otras, en bibliotecas y en edificios residenciales singulares que
proyectos en los que tratamos de combinar compromiso social y con la sostenibilidad. Hoy quiero compartir brevemente la historia del proyecto de la Biblioteca Gabriel García Márquez, un edificio cuyo propósito es ofrecer a los vecinos no solo un espacio físico, sino también un encuentro cultural y ciudadano. En suma, trabajamos con un concepto al que venimos llamando diseño ecosistémico. De lo que se trata es de intentar resolver con el menor número de elementos el mayor número de parámetros. Es la estructura del edificio donde concentramos la resolución de todas estas capas de complejidad. Interseccionamos la estructura con el mobiliario, con el programa, la colección, etc. Todo ello, en este caso, por ejemplo, lo cruzamos con una investigación que desarrollamos en el estudio. En paralelo, mientras desarrollábamos el proyecto, iniciamos una investigación programática tratando de resolver la pregunta de cómo es la biblioteca en el siglo XXI. Entonces, parte de las conclusiones a las que llegamos en esa investigación están volcadas en este edificio y, por tanto, en la manera que se usa el edificio. El concepto del que partimos es muy sencillo. Empezamos desde el objeto físico del libro, lo plegamos, lo horadamos, lo apilamos y convertimos un paisaje, una matriz espacial, un edificio. Este proyecto surge de un concurso público que convocó BIMSA, el Ayuntamiento de Barcelona, en el año 2015. Proyecto en el que estuvimos trabajando hasta que la biblioteca fue inaugurada en el año 2022. En los paneles del concurso, ya en aquel momento propusimos no solamente un edificio, sino una visión de cómo nos imaginábamos este lugar. La biblioteca se sitúa en el barrio de San Martín, que es un barrio completamente fuera del circuito turístico de la ciudad de Barcelona. El solar se sitúa en el cruce de dos calles secundarias. Era un lugar totalmente anodino, sin identidad ni significado para el barrio. Entonces, nuestra mayor pregunta era cómo convertir este lugar en un espacio público integrador. Queríamos que el propio edificio transmitiera ideas como transparencia y acogida. Es por eso que el edificio se eleva sobre una plaza que ensancha en las aceras y genera un espacio público y un salón urbano entre los árboles de la calle. La madera es el elemento fundamental que da respuesta a muchos de los requisitos que exigíamos para responder a todas estas preguntas. La madera es un material noble que aporta calidad, calidez, que transforma la luz, su color. Para nosotros es el único material que combina a la vez capacidad resistente estructural con la capacidad de socializar, de generar vínculos. Es, por no decir el impacto positivo en la huella de carbono que tiene la madera. Al final, la biblioteca se ha convertido en un punto de encuentro y un catalizador de las relaciones sociales en el barrio de San Martín. La programación de actividades que lleva a cabo la directora de la biblioteca, en colaboración con la comunidad, ha sido clave para ello. La biblioteca se ha convertido en lo que el sociólogo Eric Klinenberg vino a llamar un palacio para el pueblo. Al final es un lugar para el conocimiento, la lectura y la vida cotidiana. Este vídeo tenía voz, ¿ha estado funcionando? Sí. Ah, vale. Salían algunos comentarios de la gente, de los usuarios y tal, pero no se ha escuchado. Pero bueno, lo que queríamos trasladar es que al final son los vecinos los que le dan vida al edificio, ¿no? Y no solo los arquitectos tenemos un papel relevante en la construcción de un edificio. Como cualquier otro proyecto de arquitectura, la construcción es un proceso hipercomplejo
donde intervienen múltiples agentes. Y luego, una vez inaugurada la biblioteca, pues el edificio desarrolla su propia vida o muchas vidas paralelas, ¿no? Una de las vidas es la que le dan las personas que la disfrutan o los propios usuarios, y otra de las vidas también es la que se queda en el imaginario colectivo de todos nosotros, que al final es la que terminan construyendo los propios medios de comunicación, que son los que generan el debate y el diálogo sobre la construcción y la arquitectura y el espacio urbano en el que todos vivimos, ¿no? La biblioteca ha tenido un gran impacto en los medios de comunicación. Por un lado, pues se han nombrado algunos de los premios que ha ido recibiendo el edificio, porque los tiktokers lo han usado como escenario, no sé qué, y estas noticias han ido entremezclando con otros temas como la posible gentrificación, o las goteras, o las grietas, tal. Entre unas y otras han dominado la narrativa de este proyecto. Sin embargo, considero que el debate fundamental de hoy no es el fondo de esas noticias, sino la forma y el enfoque que se le da por parte de los medios de arquitectura a esos acontecimientos que al final se generan alrededor de los edificios y de nuestros espacios urbanos. La arquitectura es mucho más que un inmueble estable o una propiedad inmobiliaria, como los intereses económicos, ¿no?, nos hacen ver. Sin embargo, debería ser un motor de innovación, de singularidad y de reflexión social. Vemos cómo estos valores quedan relegados muchas veces porque parece no haber interés político ni económico, lamentablemente, suficiente para impulsarlos, ¿no? Incluso tras la crisis del 2008, ¿no?, como habéis mencionado, se ha asentado la percepción de que la arquitectura carece de interés social o incluso es el problema, ¿no? Sin embargo, tal vez la arquitectura no es la protagonista o no tiene por qué ser directamente la protagonista del debate, sino en realidad la capacidad que tienen los espacios, tanto los espacios interiores como el espacio público, de transformar nuestra vida cotidiana, ¿no? Y entonces, en la capacidad que tienen los medios de comunicación de expresar, ¿no?, y de trasladar esto a la ciudadanía, pues lo considero un papel fundamental, ¿no? Porque al final vivimos en las ciudades donde los espacios de trabajo, las viviendas y nuestros lugares cotidianos deberían ser los espacios más bellos e inspiradores del mundo, porque pasamos la mayoría de nuestro tiempo metidos dentro de arquitecturas, ¿no? En cambio, lamentablemente vivimos, o en muchas ocasiones, predominan los espacios anodinos o mal iluminados o con mala acústica, y eso lo hemos interiorizado todos, no le damos la suficiente importancia, porque parece que prevalece el carácter inmobiliario, ¿no?, y de la supuesta estabilidad económica que aportan los inmuebles. Eso se valora por encima de sus cualidades espaciales. Pero podríamos hablar más del valor del espacio público, de la importancia de responder a las demandas vecinales o sobre cómo una parcela degradada puede transformarse en un lugar significativo para la comunidad. El debate podría centrarse en exigir más calidad y belleza en los espacios cotidianos. La crítica y exigencia por parte de los medios de comunicación para que la ciudadanía sea más crítica y exigente con la arquitectura es un poderoso motor de cambio. Podemos despertar el inconformismo ciudadano, impulsando así entre todos una arquitectura mejor, más sensible y comprometida con todos nosotros. Y nada más. Eso es todo.
Bueno, hemos tenido un mensaje muy positivo por parte de una arquitecta que junto con su socio, con Guillermo, ha realizado un edificio sobre el cual habéis escrito, ambos vosotros. Bueno, para empezar a entrar en el debate, me gustaría si primero os presentáis, Clara y luego Luis. Y adelante. Yo me llamo Clara Blanchard, trabajo en el diario El País desde 2002, creo. Soy de la ciudad de Barcelona y he pasado por un montón de secciones, pero a mí me interesa mucho todo lo que... Las ciudades me interesan mucho, las ciudades son lugares de conflicto donde se dirimen muchos conflictos de intereses y el periodismo nos gusta el conflicto también. Y luego hay un sombrero que lo he llevado siempre encima, salvo una época que estuve en deportes, lo he llevado en ciudad, lo he llevado en economía, lo he llevado en política, que es la vivienda, desde el punto de vista público. Cataluña es un laboratorio en materia legislativa y normativa de vivienda y tiene mucho sentido. Y yo hice información de ciudad cuando llega el periódico, luego hice un suplemento que todavía existe en Madrid que se llama Propiedades. De ahí pasé a deportes, el año que Pep Guardiola ganó 7 copas. Fui el taliswoman de la sección y luego pasé por política, hice toda la crisis pública en economía y luego volví a la ciudad en 2015. Y bueno, cuando me llamó Miriam yo le dije, pero si yo no sé nada de arquitectura, no tengo ni idea, yo no escribo de arquitectura. Entonces te pones a mirar y es verdad que... Pero muchas veces los periodistas, no, hay cosas que parecen muy épicas, pero más allá de... Es decir, yo tengo la convicción de que muchas cosas que hacemos muchos periodistas son como además de lo que nos toca hacer. A mí me toca hacer plenos municipales, presupuestos, planes urbanísticos, pero además me interesan muchas más cosas. Y entonces sí que es verdad que muchas veces en mis informaciones hay como un porcentaje pequeñito de arquitectura que oscila pues, que entre el 5 y el 80. Por ejemplo, el otro día miraba, yo he hecho mucha información de asentamientos en barracas. En los años 2000 en Barcelona había fábricas enteras que eran ciudades, con calles de caravanas de gitanos de distintos puntos de Europa y de España. Y eso no es escribir de arquitectura, pero estamos hablando de vivienda, de cómo se vive. Luego, todos los debates contemporáneos de la ciudad, la Sagrada Familia que no pagaba licencia, la Sagrada Familia si habrá que derribar edificios, la ampliación del MACBA ahora mismo es un temazo, estás mezclando arquitectura con la ampliación de un museo, la discusión entre la cultura, el espacio público, en un barrio que tiene memoria, que se acuerda de que donde hay el MACBA había 200 vecinos que se tuvieron que marchar, la Superilla de Colau, que es el super hit. Y luego en materia de vivienda, como hago mucha información de vivienda pública, pues toda la irrupción de los proyectos cooperativos, no sé qué se está viendo. Vale, pues eso, cómo se empezó a utilizar la madera. Normalmente la administración va por delante y hacen vivienda de madera, los contenedores de barco, los pisos de glorias, que son una super promoción que ha levantado mucha expectativa. Luego, por ejemplo, de mí misma sale el interés por despachos concretos. Coincidió en el tiempo que cierto estudio, que esta semana el periódico daba otro reportaje, ganaron el proyecto de la Superilla y el proyecto de glorias. Y además eran mujeres en una cooperativa y pues... Pero esto yo lo hago a más de todo lo que me piden. O sea, que nadie me ha pedido en el periódico que haga esto. Digo, ay, podríamos hacer... Bueno, cuando haya espacio lo damos. Y luego, pues, edificios que por lo que sea son noticia. La Torre Akbar, que ha sido un edificio gafado, que nunca ha acabado de funcionar y cuando parecía que tenía un destino como la EMA, resulta que no nos la dieron. O ahora mismo vinieron 400 tíos de Facebook a trabajar y ha resultado que están todos súper traumatizados porque están visualizando unos vídeos para los que no tienen ayuda y se van a marchar. Bueno, en pandemia se habló mucho de arquitectura. Yo hice un tema del día ¿por qué Barcelona no hay balcones? O el de brecha. Me interesan mucho también los temas de desigualdad, cómo fue la pandemia en un barrio pobre y en un barrio rico. O otros grandes edificios de la ciudad que esperan futuro, como es mi super jarrón chino, yo le llamo el jarrón chino, las 3 chamanellas, que serán un futuro barrio, o el barrio, hay el premio que le dieron a la biblioteca. Esto fue en agosto, yo volvía de vacaciones ese día o el día antes y me había apuntado, Premio García Márquez.
Y entonces le dieron el premio y mi jefe me dice, es que no entiendo la noticia. Y le digo, pues que la mejor biblioteca del mundo está aquí y se llama García Márquez. Y fue un día apasionante, aparte, bueno, la clavamos bastante en redes y ese es un poco lo que yo puedo aportar aquí. No sé cómo presentarme de una manera un poco a la altura porque mi carrera es más aburrida. Yo llevo en la sección de Cultura del Mundo, me llamo Luis, y llevo en la sección de Cultura del Mundo desde 2002, con una pequeña interrupción, haciendo básicamente lo mismo, lo cual no sé si es un tesoro, una suerte que he tenido en mi vida o es algo empobrecedor. Te escucho y intuyo que es algo empobrecedor, pero bueno, quizás sirva, creo que es la idea que tenía pensada transmitiros para hacer una comparación de cómo se trataba la arquitectura, la ciudad y la vivienda en una sección de cultura de un periódico en 2002-2003 y cómo se trata ahora, idealizando un poco y un poco intentando evitar el ruido y las cosas de las que nos avergonzábamos un poco entonces y ahora, que las hay, obviamente. A ver si sé explicar una idea. La sección de cultura en un periódico nacional en 2002 era algo así como la casita al final del jardín que estaba desconectada de la casa y que era un lugar casi de, ¿cómo se dice? Un espacio negativo, un lugar que era todo lo contrario de lo que era la casa. Era unas páginas muy estetizadas, diría que más estetizadas incluso que ahora, estetizadas en la composición de los diagramas, en el tratamiento de la imagen, en los textos. Los textos había un sentido de lo literario muy, ahora lo podemos caricaturizar, pero que tenía su encanto y de lo que estábamos muy orgullosos en su momento, que estaba además básicamente desconectado del resto del periódico. El periódico Mundo. En el año 2002 era un periódico muy basado en la crónica política, en la confrontación política, en la corrupción. Había terrorismo en esa época. Y sin embargo, las páginas de detrás, toda la mitad de detrás, pero sobre todo las páginas de cultura, tenían que ser casi eso, el negativo del periódico. Un lugar en el que en realidad, y lo pensaba ya venir aquí, lo más importante era lo poético. Y os pongo un ejemplo. Si hablábamos de arquitectura, por ejemplo, era no sé, el centenario de Alejandro de la Sota. Para los que no sean españoles, Alejandro de la Sota era un arquitecto, profesor de la Escuela de Madrid, que era una especie de místico, de filósofo y de sabio del desvalimiento. Y se hablaba de Alejandro de la Sota como se hablaría de un poeta de la generación de los 50. O hablábamos de Enric Miralles como casi con el mismo tipo de lenguaje y el mismo tipo de cuestiones que utilizaríamos para hablar de Eduardo Chillida. O sea, lo artístico y lo poético era lo más importante de ese enfoque. Claro, pasaron cosas, pasaron muchas cosas. Pasó la crisis de 2008, que entre otras cosas llevó a una situación de mucha debilidad de las empresas informativas, de las empresas que editaban mi periódico, el tuyo y todos. Y en ese caso el lujo de tener la casita al final del jardín que contradecía el periódico se queda en duda, se queda en crisis. Ya no está tan claro que sea aceptable un lujo como unas páginas enormemente estetizadas, pero que no esté muy claro lo que aporten al periódico. Hubo un momento en el que no estaba tan claro que los periódicos fuesen a conservar una sección de cultura y, de hecho, yo sé que, por ejemplo, el equivalente del Mundo y del País en Irlanda no tiene sección de cultura, o el diario.es, que es una iniciativa admirable, ha tardado mucho en tener sección de cultura y sigue siendo, yo diría que es algo que todavía no han conseguido hacer bien, que no tienen del todo claro lo que hacen. Hubo un momento en que la sección de cultura podía desaparecer. Pasaron más cosas. También ese enfoque de lo poético entró en crisis, o de lo muy estetizado, en el caso de la arquitectura, entró en crisis en un momento en el que yo me daba cuenta en el que, a ver cómo lo digo, la industria del lujo cooptó a la arquitectura más estetizada. De repente empezamos a ver a algunos colegas vuestros que aparecían vinculados a firmas de LVMH, etcétera, que aparecían ya no en las páginas de cultura, sino en las revistas dominicales. Y eso, ya vinculadas
al lujo, no a la poesía, por decirlo así. Y también que hay una nueva generación de arquitectos que empiezan a hablar en gran parte con el lenguaje de las ciencias sociales. Y hay un cuarto cambio muy importante, que es que hay un momento en el que empezamos a tener una información muy cierta de audiencias. Sabemos cuánta gente lee cuáles noticias, y no solo cuánta gente, sino casi qué gente. Si son lectores casuales que aparecen porque Google les ha llevado allí, o si son lectores a los que les gusta mucho el mundo y entran en el mundo todos los días. Si es gente que está dispuesta a dejar el dinero en una suscripción o no. Empezamos a tener esa información. Y esa información, ¿eso cómo nos condiciona? Para bien y para mal. Nos condiciona en el sentido de que nos obliga a afinar el tiro, nos obliga a no ser conformistas, porque al fin y al cabo ese enfoque un poco de lo poético en realidad es muy cómodo y muy conformista, es muy fácil. Hacer una apuesta por lo hiperestetizado, pues, una vez que te sabes los códigos ya está chupado en realidad. Está bien que ese conocimiento de lo que espera tu público te obligue a salir de esos guiones. Tiene una parte mala a cambio, que es que te va cerrando puertas. Pongo un ejemplo. Las informaciones sobre danza tienen niveles de lectura ínfimos. ¿Qué ha ocurrido? No damos nada de danza. Os lo digo con vergüenza. Me parece que es algo empobrecedor y no soy público de danza, pero soy de ese mundo en el que me parece increíble que un periódico no trate la danza o trate muy poco el teatro, porque la realidad es que las noticias de teatro no funcionan. O sea, hemos entrado en un sistema darwinista para mal, pero también en un sistema de inconformismo para bien, porque sí, creo que la palabra es inconformismo. En lo que toca a la arquitectura, ¿qué hemos descubierto? Que ese enfoque artístico no nos funciona. A nuestro público no le interesaba nada. No sé, hacemos una broma. Si resucitara a Le Corbusier y pudiéramos hacer una entrevista, no creo que tuviese demasiado impacto. No sería una cosa que interesase mucho. ¿Qué es lo que hemos encontrado a cambio? Que sí funciona, y creo que es algo noble. No me parece que esté abaratando nuestro trabajo, que es una tendencia que tenemos los periodistas siempre, decir que lo que hacemos es una porquería y que no valemos para nada. Sí que hemos encontrado un filón que consiste en intentar contar el mundo a través de la arquitectura. Hablar de los temas de los que hablan los periódicos, populismo, igualitarismo, decrecentismo, crisis de la vivienda, cómo nos relacionamos, ¿cómo se dice? Equipamientos públicos, movilidad, cosas incluso que no tienen que ver específicamente con los estudios de arquitectura, sino, pues, por ejemplo, el populismo me parece un ejemplo muy bonito y luego iré con él. Moral sexual, que es lo que está, luego os cuento esa foto un poquito. Poder contarlas a través de la arquitectura, a través de pues desde cosas como una autopista de circunvalación o unas viviendas baratas del franquismo o un complejo turístico abandonado. Como siempre en estas presentaciones soy el que trae el peor material gráfico, pero bueno, intentaré explicaros con ejemplos. Tembel. Eso es una urbanización pionera para el turismo en el sur de Tenerife, de los años 60, hecha en 3 o 4 generaciones, siempre con arquitectos sobresalientes, pero que entra en decadencia porque no tiene playa. Está basada en una piscina natural, el mar entra, y es un lugar extraordinariamente poético y apetecible y hecho con muy buena arquitectura, y lo percibes muy claramente porque aunque está hecho un trapo y está muy mal mantenido, enseguida tienes el deseo de yo quiero una casita aquí. Pero ¿qué ocurrió? Que a 500 metros hicieron una playa artificial que es una ensanada perfecta de arena dorada, cuando en Canarias no tenemos arenas doradas, tenemos arenas negras, pero a la gente le gusta lo que le gusta, y inmediatamente esto
cayó en un abandono. Había más complejidades, era un régimen de tenencia muy complejo, porque los dueños de los apartamentos en realidad no eran dueños de los apartamentos, sino que eran cooperativistas de una sociedad que estaba mal gestionada. Todo acabó en una situación de caos y se acabó convirtiendo en una isla en la que el problema de la vivienda es tan grave o más, porque en las islas el suelo es limitado, pues se ha convertido en un lugar de infravivienda. Lo que era un paraíso turístico hecho con maravillosa arquitectura se ha convertido en un lugar de infravivienda en el que, sin embargo, la arquitectura se sigue percibiendo como buena y sigue dignificando ese malvivir en el que tienen cortes de luz, en el que funciona mal. Me parece que es una foto bonita, además. O sea que... ¿Y este, Luis, fue un artículo que tú Sí, escribiste? fui con un fotógrafo y hablamos con la gente que vivía ahí, hablamos con alguien que había hecho algún paper académico sobre esto. Quiero decir, no era la historia de Tembel. La historia de Tembel es pintoresca, la puedes contar y es interesante. Pero te diría que casi es más que hablar de un problema social, es casi hablar de un miedo íntimo que tenemos todos, que es ¿seremos capaces de mantener nuestras casas? ¿Seremos capaces de mantener nuestras ciudades sin que se nos venga encima? O sea, yo creo que es algo que va más allá de lo social y que es como ver envejecer a los padres, casi. Es una inminencia del desastre ante la que tenemos que convivir y me parece que también era eso. Esta historia, en realidad, me estoy dando cuenta que son historias un poco parecidas porque también habla de alguna manera de fracaso y de miedo. Esto es Orihuela. Descubrimos que Orihuela y... ¿cómo se llama la ciudad que está al lado? Hay una ciudad turística al lado que son Torrevieja. Son los dos municipios de España que tienen más porcentaje de vivienda vacía. Estamos hablando de 28-29% de vivienda vacía. En una comarca, bueno, además Orihuela tiene el asunto de que tiene arquitectura barroca maravillosa. También el caso de Torrevieja se parece un poquito al del sur de Tenerife, una explotación turística muy temprana que se queda obsoleta y que ocurre que los hijos de los señores que se compraron un apartamentito en los años 70, pues realmente el apartamentito ya no les gusta, ya les sobra y entonces acaba por convertirse en una ciudad un poco zombie y quisimos contar cómo se vive, qué problemas hay. Luego al final descubrías que en gran parte el problema era una muy mala gestión de lo público, cosas tan sencillas como un muy mal alcantarillado, una política de gasto público pues muy basada en, bueno, errática. Un poco. ¿Cuál era la siguiente? ¿Puedo conectarme ¿Sí? con esto que estabas enseñando? Porque yo creo que ya una cosa interesante que quería lanzar es, primero, como cuando se habla de arquitectura, dentro de arquitectura entran muchas cosas y uno no las distingue. Cuando hablamos de periodismo o de periodistas o cuando ¿no? los clientes con los que colaboramos, decir, bueno, quiero salir en prensa generalista, ya abrimos aquí, se empieza a ver que hay diferentes tipos de secciones y de periodistas. Y vosotros creo que representáis, ¿no? dos miradas distintas, no solo por el medio, pero también por la sección o por el tipo de enfoque que tenéis. Estoy seguro que pensamos muy parecido en casi todas las cosas. Y un poco la pregunta, si queréis abrimos un poco y así luego vamos, si hay algunos ejemplos, Luis, que tú quieres conectar, un poco a que nos contáis hoy, o sea, vosotros si tuvieseis que contestar a la pregunta, ¿qué tipo de arquitectura entra en vuestras secciones, en vuestros artículos? ¿Entra en vuestra agenda o en vuestras discusiones de redacción? La que va más allá del hecho en sí y la que, en un mundo ideal, obviamente luego somos escritores comerciales y tenemos que conseguir audiencias y contentar a jefes y demás, pero en un mundo ideal sería la que va más allá del hecho construido, que es una cosa un poco cursi que se decía, pero vamos, me entendéis, y te permite hablar de los temas, te permite detectar y visualizar temas que son importantes como ciudadanos. Libertad, igualdad, conflictos, populismos, etc. Igual, sí, sí. O sea, que desde dos miradas distintas, porque digamos, Luis trata cultura, ¿no? Específicamente, y tu ciudad de Barcelona, que es más amplio. Bueno, un poco es la historia, ¿no? Claro, que acompaña a la arquitectura en vuestro caso. Claro, la información local, la información de ciudad es muy de cada día pasan cosas. Yo como lectora
La sección de cultura me parece más reposada, más pensada, pero luego también vais como pollos sin cabeza, como todos. Pero sí que es verdad que nosotros igual, o sea, cuando hacen información diaria de ciudad, cuando no hay un pollo hay otro y cuando no, ellos igual pueden pensar y hacer temas más reposados, ¿no? Más espacio, tenéis suplementos. Pero porque un poco lo que quería Somos los destacar, picillos. y no, le pregunté al principio, tanto Carla como Luis trabajan en redacción fijos cada día, o sea que cada día tenéis que escribir y tiene que salir artículos, o sea que el ritmo es un ritmo que a veces desde fuera también, ¿no? En este ecosistema donde todos tenemos que trabajar juntos para que se den a conocer a veces proyectos que tardan 10 años, ¿no? en gestarse o construirse. Al mismo tiempo, al otro lado, estáis vosotros que a veces cada día tenéis que desarrollar temas, pero que sí que podéis desarrollar temas con más recorrido, ¿no? ¿Cómo gestionáis esta doble velocidad? Mi madre es profesora de universidad, se retiró hace un par de años y tenía una broma que me hacía siempre, que era que, hijo mío, es como si sacaras 15 tesis doctorales al año, lo cual me admira, y las terminas, las 15, eso, a un ritmo de 2 al mes, lo cual me escandaliza y me hace sentir que estás equivocado en la vida. No sé cómo lo hacemos, o sea, es un entrenamiento que hay un momento en el que... Bueno, en la el doble que- velocidad es sí. el gran debate, como es el gran debate, si vamos con agenda o con temas propios, pero resulta que hay que ir con agenda para que agenda quiere decir las convocatorias. Uno presenta no sé qué, pues eso, el pleno, el debate, la entrega de premios, el tal, el cual, eso es la agenda. Y Los eso temas todos queremos propios evitarlo, es... lo odiamos todos y en una vida soñada querríamos evitarlo. Pero Claro. luego, de alguna Pero manera, luego sabes necesitas, que en eso es lo que todos te estos alimenta. sitios están tus fuentes y son fuente de aprendizaje para hacer... Yo creo que hay otro criterio, en mi caso, por ejemplo, yo hay un criterio que aplico muchas veces en temas que son más de fin de semana o más trabajados, que es contar una cosa que a mí me gustaría que me contaran. Colau compró un edificio de 200 pisos que estaba casi vacío en la zona franca. Hostia, yo un día que no tenía agenda le digo a mi jefa, me cojo la bici y me voy a la zona franca. Bueno, pues es un edificio que es un desastre, que no funciona, que es frío de cojones, que sale aire por los enchufes, pero que es público, que tiene mucha rotación, que hay medio chanchullos por ahí y ahí tienes una historia maravillosa que es lo que está contando todo lo que estaba diciendo Luis. Y un poco, bueno, el ejemplo de la biblioteca, que tuvo efectivamente mucha repercusión en prensa, hacía un poco pensar a esta dualidad entre, ¿no? En prensa salen sobre todo temas espectaculares, como un edificio que gana muchos premios, con lo cual el premio te justifica hablar, ¿no? De este edificio. Entendemos que los premios son muy importantes en ese sentido. Y luego, bueno, tuvieron que hacerse unos arreglos, y entonces la parte como de problemas que también atrae mucho la atención. Seguimos un poco en esta dualidad espectáculo-drama, espectáculo-extrema crítica, o ahí entiendo por lo que estáis diciendo que empieza a haber espacio por lo que está en el medio. Yo no estoy... Intento no estarlo en Intento la no dualidad de estar. esa. Vale, pero eso es un pero buen- tampoco, buen- tampoco buena quiero noticia. venderme como más de lo que soy. O sea, mi día a día está llena de ejercicios mezquinos y de supervivencia, como todos, supongo. No, pero sí que te da pie hablar de muchas cosas. Tú citabas el libro de... No, a mí nunca me sale el nombre de Palacios del Pueblo, que Palacios del Pueblo se refiere a cualquier equipamiento público o espacio público, es decir, a cualquier cosa que, hecha con dinero público, fomenta la cohesión. Y una biblioteca, por ejemplo, es mucho más que... Es decir, cuando Eric habla de los Palacios del Pueblo es porque habrá un homeless que va a lavarse la cara a la biblioteca, habrá otro homeless que, por ejemplo, en los museos guardan sus enseres en las taquillas grandes pensadas para colegios, y a veces hay cosas que no contamos. O sea, yo descubrí que hay un museo súper famoso en esta ciudad donde los homeless están guardando sus cosas y no lo he publicado porque primero van ellos que yo, y pienso, si lo voy a poner en riesgo, o en las bibliotecas hay jubilados o gente sin empleo que lee el periódico, o sea, pues de todo se puede estirar si eres mínimamente curioso, ¿no? Un poco relacionado con esto, el tema es que también la otra sensación es que como una de las palabras que yo he escuchado muchas veces
asociar arquitectura como la de gentrificación, bueno, estas palabras negativas, claro, ahora hay como la sensación que si se puede hablar de vivienda social, esto es como un tema que se ha un poco hecho menos tabú hablando de arquitectura y entonces que sí que podéis hablar, tenéis luz verde, ¿no? Un poco me contabas que hay cosas que has podido seguir como con reportaje con la COL, ¿no? Me explicabas, Sí. o sea que quizás es un tema que ya es positivo cuando se habla de arquitectura relacionada con vivienda social, que como hay más espacio en los medios. ¿Es así? Sí, pero un poco es lo que decías tú, es decir, antes la cultura era una cosa como elevada y ahora está el mundo achuchado como está, que no puedes eludir hablar de clases, de feminismo, de todos los grandes debates que son más mundanos, ¿no? Bueno, entre otras cosas porque lo haces y resulta que el público lo lee. Claro. Igual que también le gustan los temas de tecnología y de ingeniería, ¿eh? El público no es naturalmente moral. Quiero decir, la moralidad es una de sus dimensiones, pero sí, obviamente no puedes seguir hablando todo desde lo poético. De hecho, una idea que tenía en la cabeza cuando venía aquí era que a veces echo de menos ese hablar de lo poético y de lo artístico y de lo bello que ha desaparecido de nuestra discusión. No debería ser el centro, pero a veces sí que lo echo de menos. Otra cosa es que el debate sobre vivienda y ciudad, a ver cómo lo digo, a veces es un poco simplista como todas las discusiones en este momento de 2025 en la que bueno, es un tópico hablar de la polarización, pero obviamente todos sentimos que el debate público a veces se ha empobrecido porque está más basado en la confrontación que en el deseo de entendernos, cuando en la práctica luego charlamos y todos estamos básicamente de acuerdo en todo. Pero yo sí tengo la sensación de que muchas veces cuando se habla de vivienda social, de crisis de vivienda, de espacios públicos, etc., se escribe más casi como un programa moral en abstracto de intenciones que entrar un poquito a fondo en cuáles son los problemas reales que impiden que el bien, que creo que casi todos nosotros estamos a favor del bien y en contra del mal, qué es lo que impide que esto ocurra. O sea, quiero decir que podemos hablar del terrible problema del acceso a la vivienda, pero luego todos somos en cierta parte cómplices, todos compramos nuestro piso y tenemos unas expectativas de que por lo menos de dejar una herencia a nuestras hijas, que es lo único que vamos a poder dejar en realidad. Quiero decir que a veces hay un moralismo un poco simplificador que no llega a ser el debate que me gustaría, sino que al final es un intercambiar golpes sin intentar avanzar en las ideas. Esa es una sensación mía. ¿Creéis que arquitectura debería tener una sección propia en nuestros medios? Visto lo que has contado, es un milagro que estemos aquí, ¿no? No lo sé, yo me acuerdo que en Argentina... Yo pensaba, después de estos vamos los de local. Yo me acuerdo que vi que directos. en Argentina había un periódico que tenía una página diaria de psicoanálisis. O sea que si eso era posible, ¿por qué no? Sí, probablemente no de arquitectura, pero sí de vivienda-ciudad, en el que además que fuese una sección transversal en el que hubiese alguien de economía, alguien de cultura, alguien de local y en el que entrase la persona que escribe sobre sexualidad, la persona que escribe sobre política, obviamente. Pues la verdad es que es una gran idea. Mañana hablaré con mi subdirector. Puede ser una propuesta, ¿no? Bueno, Sí. porque al final lo que tú decías y decíais, arquitectura toca tantos temas y en futuro tenemos tantos temas importantes, ¿no? Sobre materiales, reuso, reactivación, que como que se queda corto. A veces desde también la parte, ¿no?, de comunicadores no sabemos cuando queremos proponer un tema a quién lo vamos a proponer. Y un poco nos pasa que cuando viene alguien de economía dice, no, pero esto no es economía, pero a lo mejor habíamos visto unos factores que tocaban economía, pero tampoco es cultura. A veces cuando hablamos tanto de un tema de regeneración urbana puede ser que no encaje tanto en cultura. O la belleza, si queremos volver a hablar de belleza también no sabes dónde
¿no? Un poco ahora, por lo que ha dicho también Luis, ya no se sabe a quién proponer un edificio que realmente ha trabajado un espacio bello, que es también unos valores que se tienen que un poco que defender. Y bueno, tenía una pregunta que un poco Luis ya ha lanzado, o sea, el periodismo está viviendo una crisis, como estamos todos asistiendo, y está relacionado un poco también con la polarización política, con esta lógica del escándalo, ¿no? Y de alguna manera, cómo se puede sobrevivir, hablando de arquitectura, lo habéis lanzado, que no es ¿no? tan fácil. Y es verdad que hay que defender la posibilidad de hablar de temas con un poco de profundización, porque lo que sí que siempre se intenta, o no, un desencuentro, llamámoslos así, que a veces hay cuando hablamos de arquitectura y periodismo, es que hacer un edificio se tarda muchísimos años y muchísimo tiempo, es un trabajo ya colectivo, como ya todos los arquitectos van contando, y requiere también quizás de un tiempo para poder ser explicado. Pues te diría que es que el problema es que entender las cosas también lleva tiempo. O sea, entender que un edificio que de repente empieza a aparecer del que primero te habla algún mediador, alguna agencia, que luego empiezas a ver en revistas. Entender que ese edificio te habla de la educación en el siglo XXI, no es tan fácil. O sea, tienes que verlo muchas veces y en un mundo ideal pues tienes que acercarte un día por ahí y es un proceso para acumulación. Tienes que ver mucho de... A ver, a mí mi trabajo... a mí me parece relativamente fácil hacer las cosas, no sé a ti. O sea, cuando tengo un encargo, sacarlo adelante y terminarlo dignamente, no me parece muy complicado. Me parece muy difícil ver los temas, verlo con originalidad. Me parece muy difícil venderlo. Hay una cosa que igual en algún tendría que vender, que es que dentro de un periódico las relaciones son muy mercantiles. Antes dije que éramos escritores comerciales y nosotros hablamos en términos de te vendo un tema, me lo compras, vamos a vender bien este tema, etc. Ver los temas, sintetizarlos intelectualmente, y perdonadme que es un poco pedante, y convertirlos en algo, en una mercancía más o menos vendible, eso es muy difícil y eso es mucho más complicado que siento ser un poco descortés, pero es más complicado que una agencia de comunicación te haga llegar unas imágenes muy bonitas de un edificio. Y pienso en la Biblioteca García Márquez. O sea, el tema de la Biblioteca García Márquez, la entrevista tendría que haberlo hecho ahora, que puedo ver con un poquito de más claridad de qué habla ese edificio y qué significa y cuáles son los problemas que plantea. Yo creo que a primera vista nadie puede sintetizar. Estoy seguro que los arquitectos tampoco entienden exactamente de qué están hablando los proyectos que hacen. Lo entienden luego a posteriori. Pero también nosotros somos muy señoritos y hay mucho ego y muy de compartimentos estancos. Si a esto se le suma que las redacciones se han jibarizado, que nos están pidiendo mucho, que Internet chupa 24 horas, no tenemos tiempo. Pero, por ejemplo, funcionan muy bien los artículos a 4 manos, ¿no? Esto que estabas diciendo de la educación, pues que la compañera de educación del periódico me diga, hostia, pues últimamente las escuelas tal... Y tú te has fijado que al lado de casa están haciendo no sé qué, y al final hacer piezas a 4 manos también funciona mucho y yo creo que se hace poco y es una pena. Sí, a mí nadie me pide. No sé. Me acabo de dar cuenta. Bueno, de hecho, ¿no? Clara, creo que en tu artículo sobre la biblioteca tú haces referencia a un artículo de Nacho Zapalbeascoa, que era como... O hay un link que no sé si se creó después. Claro. Que esto un poco era una pregunta, o sea, pues igual hay algunos periodistas que tratan de manera un poco más específica de arquitectura y a veces es útil para vosotros si son, bueno, dentro de vuestro periódico, hacer referencia a su trabajo previo. Pero si te fijas, ni él escribe solo de arquitectura, Claro. ni yo, ya no de arquitectura, escribo
tengo la sensación de que soy un hámster, pero es verdad que si los periódicos tuvieran una página y un especialista, es un privilegio. O sea, es que a mí escribir sobre de arquitectura me parece un puto lujo asiático. ¿Cómo te has traducido eso? Pero Like pero no han puesto nada de puto. Lo han quitado. Pero quiero decir que Fucking ASEAN Luxury. Pero tú no utilizaste entonces el artículo de Anachu cuando escribiste sobre... un día de agosto que además había que llenar las páginas de Cataluña, no creo. Vale, o sea que una de las cosas que siempre me llega es a los arquitectos le encantaría poder ser entrevistados, Hombre, o daros, claro. detalles sobre... Y aquí vamos un poco... A mí, perdona que vuelvo, a mí, yo no sé si es una referencia un poco antigua, pero a mí en los años de la carrera leer a Luis Fernández Galiano en Babelia, para que sea una cortesía en el país, o sea, en ese momento supongo que no lo entendía, pero todo esto que os estoy contando todo este rato, yo creo que Luis Fernández Galiano lo hacía en el año 99 en el país y en Arquitectura Viva. Sí, y con un rigor que ya quisiéramos todos. Y un poco, bueno, cierro un poco el tema de las fuentes porque me interesa y luego abrimos el debate al público. Un poco eso de las fuentes, ¿cómo os dais cuenta? Y cómo luego, en el sentido que lo tenéis que vender internamente a vuestra redacción, vuestro jefe, ¿no? En la reunión de delegación. Pero ¿cuáles son vuestras fuentes? Entendemos que los premios son una buena fuente porque de alguna manera el hecho de ganar un premio, sobre todo si es un premio, entiendo, dado y es algo que, ¿no? os pone el tema sobre la mesa. Si no, ¿cómo decidís? ¿Cómo os enteráis de qué queréis? Las redes, los TikTokers, son hoy en día una fuente. Pero fuentes Para decidir del los sector temas. de la arquitectura. Sí, bueno, en nuestro caso sí, y en general... Claro, depende del nivel en el que estés. Yo, como normalmente son como fenómenos nuevos, están encantados de hablar. Luego se hacen famosos y no te cogen el teléfono. O tienen 300 filtros. Claro, yo no sé lo que debe ser intentar hablar con Foster. Es que no me lo quiero ni imaginar. Pero a mí no me cuesta, porque cuando entrevisté a las de la cooperativa de cierto estudio, bueno, es que casi que nos ponen alfombra roja, aperitivo, el tiempo que quieras. Pero ¿cómo decidiste entrevistar a ciertos? A mí me parecía singular que un mismo despacho de arquitectura, formado por mujeres que además eran una cooperativa, que eran de la ciudad, acabaran de ganar el diseño de la calle del siglo XXI sin asfalto, que solo hemos hecho una, por cierto, y el edificio más grande de vivienda pública que se iba a hacer jamás en España. Bueno, que ya me parecía darles voz y que contaran. Fue un poco en este caso la asignación, ¿no? Que recibieron desde el ayuntamiento, un poco estas noticias públicas que son premios o que son Pero ellos concursos, nunca nos contaron junto, no nos vendieron el paquetito, ¿eh? Te venden un día una cosa y el otro día, un domingo, sacan una nota de a quién le han dado el edificio. Sí, sí. Vale. También está la mirada, ¿no? Yo tengo un par de amigos que me avisan de tesis doctorales, pero es gente del mundo de la academia, no son mediadores profesionales. Muchos temas se ocurren en conversaciones banales, amistosas. Había una foto antes que era de Sestao, que esa conversación vino por un compañero que es de Sestao, que contaba que todas las ciudades industriales de la margen izquierda de la ría de Bilbao se habían aburguesado, se habían convertido en ciudades de clase media, menos Sestao, que se ha convertido en el retrato de Dorian Gray en el desván. O sea, que todo lo feo de Bilbao se ha quedado en Sestao. Y él era de Sestao, por eso lo contaba. Y entonces nosotros tenemos una presión muy grande por intentar encontrar enfoques diferentes. Yeah. Entonces, lo que te venga de mediadores profesionales siempre te viene con cierta sospecha de que va a ser lo mismo que va a tener la competencia, que va a hacer cualquier otro. Entonces, tienes que intentar fiarte más casi de los objetos encontrados en conversaciones con amigos, en paseos, en información de economía que de repente crees que puedes llevártelo a tu terreno y hacer algo con eso. Luego, respecto a la relación con las fuentes, en una sección de cultura
la imagen un poco idealizada de la relación de conflicto, te necesitas pero te odias con la fuente, en mi caso no es cierta. Es una relación, el 95% de las veces, muy amable y muy basada en la mutua confianza. Vale. Bueno, yo creo que me gustaría abrir el debate con el público, con Iván. Sí, vamos a ver si hay alguna si hay pregunta. alguna pregunta, No sé, si no tenemos... Elena, en tu caso, ¿tienes alguna cosa para compartir a partir de lo que han dicho, tu experiencia propia con los medios? Supongo que hubo un momento en que ya no teníais que ir a buscar a que escribieran sobre la biblioteca, sino que fue completamente al revés. Bueno, concretamente es que los artículos de Clara y de Luis son... bueno, lo comentábamos antes Clara y yo, ¿no? Que no hablan exactamente de arquitectura, pero al final el trasladar, el cómo la gente vive la biblioteca y tal, para mi punto de vista por lo menos, es lo que más valoro, o sea, porque al final es lo más importante, que se entienda el valor del espacio público y de los espacios interiores y de cómo la gente lo vive, ¿no? Sin necesariamente tener que analizar los elementos arquitectónicos. Me parece mucho más valioso eso. Y en este caso era importante también coger como voces un lector, una bibliotecaria que está ahí en la ventanilla de... Contaba una bibliotecaria que había gente que venía a la García Márquez con libros tomados de otras bibliotecas de la ciudad. Porque cuando estabas haciendo tú la descripción, tú eres de Madrid, pero cuando hacías la descripción de cómo es el entorno, si tú le tienes que contar a un barcelonés dónde está la García Márquez, le dices, está detrás de la comisaría de la policía de la Raula Guipúzcoa. Romper ese... o sea, el darle carácter a ese solar fue una de las en lo que más volcamos esfuerzos para convertirlo en un lugar, porque antes era un parking, sí, detrás de la comisaría, el edificio es enorme. Si te sirven las entrevistas de campaña de la última campaña, la del 23, había hostias entre los candidatos por hacer la entrevista en la García Márquez. ¿Dónde la hacemos? Y claro, como al final eso es como los anuncios de coches, que se te van agotando las novedades. Porque cuando se anuncia un coche en el fórum ya nadie más va al fórum, que es una chorrada porque el fórum es maravilloso. Pero pasa esto y entonces Colau, que hizo la entrevista, fue la primera y ya los otros, García, no, el escenario... Respecto a la biblioteca, yo no hablé con Elena, hablé con Guillermo y me pareció muy valioso como en la conversación Guillermo afrontó con absoluta naturalidad lo que hubo de frustración, que fue un proyecto que debió ser un parto muy difícil, muy sufrido y cómo lo explicó de bien, porque además creo que no contaba la historia de una obra difícil, sino que en las 5 líneas en las que contaba cuál fue el problema de esta obra, estaba explicado cuál es el problema de la obra pública en España, de la adjudicación, de los criterios de costes, etc. O sea, podríamos haber hecho 5 páginas más a partir de ese párrafo y la sinceridad, que no sé si es ingenuidad de Guillermo al contar lo que hubo de frustrante en esa obra, me pareció muy conmovedor y dile que estoy muy agradecido, aunque no sé si a él le gustó mucho luego verlo así. Hola, a ver, tengo varias preguntas apuntadas sobre estos temas tan interesantes y que me tocan tan de cerca. Me hace gracia, Luis, cuando comentas lo de que hay un periódico argentino que habla de psicoanálisis. También hay un periódico argentino, que es El Clarín, que tiene un suplemento semanal de arquitectura muy importante, donde se hacen entrevistas, proyectos que se publican con plantas, alzados y secciones, pero también materiales de construcción. Y me resulta sorprendente cómo en España, que es uno de los países donde la arquitectura es más importante del mundo, podríamos decir, no existe o no interesa. No interesa, porque cuando tú comentas lo comercial, que es al final una redacción, cuando se habla de lo voy a vender, me lo van a comprar, es súper perverso. Hay otros medios que te hablan de números de clics. Entonces, la pregunta sería, ¿qué podemos hacer para que los jefes de sección compren más
con más facilidad los temas de arquitectura. Y luego también me sorprende lo que dices, Clara, de que a ti te gusta más hablar de lo extraordinario que de lo ordinario. O sea, si hay un proyecto de un edificio abandonado increíble, llenos de familias gitanas, es como interesante, pero a lo mejor también tenemos que hablar del ordinario, porque al final, si la arquitectura es capaz de mejorar la vida de las personas, que es a lo que todos nos dedicamos, sería fantástico. Y esta es la pregunta que quiero abrir. Si lo veis posible o tiramos la toalla. No, yo querría explicar un poquito lo de que el periódico es como se dice, un ecosistema mercantil y comercial. O sea, somos escritores comerciales, pero no solo eso. O sea, hay una parte, también hay una parte de idealismo y digamos que vamos al mercado, pero vamos al mercado con una idea de, o por lo menos en los últimos años hemos aprendido que queremos hacer proyectos un poco a medio y largo plazo, que no estamos al beneficio rápido máximo, coge el dinero y vete. O sea que quiero decir, si solo estuviésemos por el beneficio rápido máximo, pues nadie escribiría sobre arquitectura, ni sobre literatura, ni nada que se parezca a esa cultura. Vale, o sea que es un ecosistema mercantil, pero no solo es un ecosistema mercantil. Hay también una parte de nobleza y de querer perdurar y ser algo más que unos señores que cobran a fin de mes. Por lo tanto, en un juego de equilibrios, me diréis que también que todos los trabajos van de eso, va de un equilibrio entre lo que queremos hacer y lo que tenemos que hacer para sobrevivir, que no tiene nada de extraño. En ese juego de equilibrios... Es que lo siento, no tengo, se me da fatal vender los temas. Conseguir la cuadratura de que algo sea fácil de visualizar, que un lector no especialmente entrenado en temas de arquitectura le sea atractivo y que el lector más exigente pues, pueda encontrar cierta complejidad intelectual. Eso es un poco ir a buscar pepitas de oro en el río Colorado, y a veces ocurre, sí. Pero siempre piensas, cada vez que encuentras una, piensas que es la última vez que lo vas a encontrar y que para verano ya estás pidiendo que te cambien a hacer tenis, deportes, que es lo que me hubiese gustado. No he entendido muy bien la pregunta de lo extraordinario, pero muchas de las cosas que he enseñado yo para mí son extraordinarias porque me lo he pasado súper bien haciéndolas y en el día a día no me lo paso tan bien. Y hago desahucios cada semana, plenos municipales, hoy hay 8 eurodiputados aquí, vienen a ver la crisis de vivienda y se están peleando, que dices, tronco. O sea, por favor, esto es lo ordinario al final. Pero bueno, que si tienes alguna idea de algo ordinario que me estoy dejando de contar... Necesitamos vuestra complicidad, necesitamos vuestra ayuda para que la arquitectura llegue a la sociedad. Mira, es la pregunta. ¿Cómo podéis ayudarnos? En el mundo ideal, el mediador ideal te haría casi un producto a tu medida. Te conocería y diría, yo sé que esto te va a encantar, pero sé que eso es mucho más de lo que podemos pedir. Esto tiene muchísimo que ver con las cosas que haces y con los intereses que tienes y se parece a tal tema que hiciste hace 2 años, pero además creo que mejor. Sé que eso es mucho más de lo que puedo pedir. Pero sí que se pueden juntar. Por ejemplo, yo me estoy poniendo en el papel, que no son mis fuentes, pero me estoy poniendo en el papel de una empresa que representa, que les lleva a la prensa a despachos o a proyectos. Y claro, esa empresa entiendo que debe aspirar a que salga su cliente. Pero a veces... También está muy bien agrupar fenómenos, ¿no? Yo ahora, la semana pasada expliqué que en Barcelona se están construyendo 400 viviendas públicas industrializadas. Pues hablé con 2 o 3 despachos de arquitectos, 2 o 3 despachos industriales. Claro, entiendo que el de prensa de cada cosa individual pensaría que, jolín, que vaya rollo salir en un titular donde no saliera su nombre, pero al final estás contando un fenómeno en el que la ciudad cree, que además funciona, estás hablando con vecinos que han ido a vivir allí, como... Mira, pues haces un paquetito más mono. Sí, vender una facultad
edificio, un aulario universitario, si yo hago eso, si ya vendo 3 universidades seguidas, te digo porque fue un caso que hicimos hace Claro. poco, que era, además supongo, aquí veo público, ¿no? Hay público más joven que yo, pero hay público de mi edad que supongo que os pasa a todos, que de repente vais a una escuela, a una facultad y decís, esto no se parece al sitio donde estudié yo. Me refiero al mobiliario, a los espacios, al uso que se da, eso de que haya salas de estar en las facultades. Pues si ya encuentras 3 facultades que no tienen que ser tampoco muy virtuosas como arquitectura, pero te das cuenta que el mobiliario es diferente, que la manera en la que los chicos se relacionan allí es diferente, sí, ahí ya sí que puedes, sí que lo vendes y sí que Claro. funciona. Yo hice una pieza que no existe porque estaba en papel y no hay colección y no se subían las piezas a la web, en propiedades, porque me llamó la atención el pliego que sacó la Generalitat para construir guarderías. O sea, todas las guarderías tienen que tener una serie de... Y era como, joder, es que es la polla este edificio. Tenían que tener un porcentaje de cristal, o sea, o de luz, un patio interior que no fuera menos que la mitad del exterior, que además tenía que tener unos juguetes concretos y determinados, básicos, y a partir de aquí ya tal. Unas alturas de las ventanas y de las clases. Y hice un artículo de eso, porque al final dices... Es muy político esto y es súper pedagógico y al final es un concurso público, que es lo cero sexy, Bueno, un pero poco- todo lo puedes contar de manera sexy. Sí, Pero un poco aquí iba la pregunta, ¿no? de Ariadna, o sea, que la buena arquitectura, el esfuerzo es para hacer bien todo. Claro. Las cosas no tienen por qué ser estéticamente extraordinaria. O sea, el esfuerzo que hace el sector es realmente para mejorar desde una escalera a O una cárcel, no sé si o una existe cárcel los pliegos de cómo tiene que ser una cárcel en Cataluña, probablemente sea un artículo súper interesante, claro. Sí, sí. Bueno, Y entonces un poco eso, pero aquí vamos en esta petición a los reyes, igual también para el año que viene, que Barcelona será capital mundial de la arquitectura, que hospitaremos el Congreso Mundial de Arquitectos, tener una sección fija que pueda contar la arquitectura en todas sus facetas y en diferentes ámbitos, sí que podría ser una buena carta a los reyes. Sí, sí. De en hecho, los- aprovecho porque estamos trabajando en esto, por ejemplo, con algunos medios ya, y sí que es algo que es una excusa, por lo menos en la sección barcelonesa, que regularmente, semanalmente, etcétera, por lo menos pueda Como el aparecer una sección. Jo queria comentar, sé Octavi que vols parlar, però un segundito. Hablas mucho, Luis, de los mediadores, pero los que estamos aquí, la Fundación Mies van der Rohe, por ejemplo, no representa a ningún despacho de arquitectos. Hacemos un trabajo Mediador de soy yo, ¿eh? filtrar. Vale, bueno. Y mediadores son las agencias de comunicación de los grandes despachos Sí. que os vienen a ver individualmente, Sí. pero compro 100%, o sea, a mí me interesa más que individualmente, a mí, a la Fundación y en otras instituciones culturales de arquitectura que están en la ciudad, que nos utilicéis de cribado, digamos, ¿no? Si os apetece, También. o sea, estamos a vuestra entera disposición todos para cribar o para ayudaros, porque estos jurados que cada 2 años, estos expertos nominadores que cada 2 años ¿no? Levantan, proponen obras y luego hay un jurado que las filtra y en las actas se explican los motivos, o sea, procuramos hacer todo un trabajo que os puede facilitar, digamos, mediadores somos todos. O sea, que que esta ambición de encontrar el flechazo de la síntesis intelectual, la imagen y la idea que flaca, venda y entre directo, eso vamos, es un objetivo súper compartido. Y luego otra reflexión, que si ahora decís que los clics, si es lo funcional o lo social por donde entramos y que al público le interesa, perfecto. Pero de ahí podemos llevarlos a la poesía otra vez, digamos, ¿no? Volviendo a este tema, entramos por sostenibilidad, entramos por género, entramos por donde sea, pero y reflexionando en lo que acabas de decir ahora mismo de la guardería, de ahí a hacer un poco de reflexión sobre dónde está la belleza de la arquitectura, bueno, es una manera opuesta de entrar, pero que ahí está, ¿no? Como oportunidad. Yo solo quería, que tengo que defender también la parte de mediadores, pero que sí que veo como
un círculo difícil a veces de salir, porque lo que nos pasa es que, y me ha pasado muchas veces, ¿no? Un periodista necesita una información y la necesitas a veces rápida porque hay un reportaje, porque mañana estoy cerrando. Entonces nuestro esfuerzo es hablar con un arquitecto que a lo mejor te explicaría su proyecto en un mes, contándotelo todo, y de hacer el esfuerzo de simplificar. Es verdad que evidentemente cada profesional es distinto y habrá alguien que será más capaz de decir a Luis, mira, esto sé que te interesa porque conoce más, a lo mejor a Luis no, pero quiero decir que a veces es un poco que el arquitecto, sobre todo los pequeños despachos, no tiene ni tiempo a veces, ¿no?, de dedicarse a tener como el discurso preparado para explicarlo, ¿no?, a la prensa. Al mismo tiempo, le encantaría o necesitan o queremos todos que la arquitectura salga más, ¿no?, y que tener vuestra mediación. Entonces, a veces cuando hacen el esfuerzo los arquitectos o las instituciones de tener responsables de comunicaciones internos o agencias externas, claro, nos iría muy bien, aunque sé que es difícil, tener un feedback también para ir afinando esta propuesta y saber qué le interesa a Clara, qué le interesa más a Luis, porque al final tratamos o tenemos muchos temas que os podemos proponer y creo que quizás si todos pensamos que tenemos que comunicar más y mejor la arquitectura, yo digo la buena arquitectura para simplificar, es un esfuerzo que tenemos que hacer todos, desde los arquitectos y cómo se expresan, que nosotros siempre intentamos decir, tenemos que explicar claramente qué es, no tanto con tecnicismo, cambiar el lenguaje, a los periodistas que quizás tenéis que intentar proponer más temas y nosotros que estamos en el medio hacerlo de la mejor manera, mediar de la mejor manera. Pero también yo creo que la gente... Bueno, yo tengo amigos que están en el otro lado, o sea, en empresas de comunicación, y te cuentan, antes tú a un cliente, y ahora da igual, si es arquitectura o otra cosa, le vendías que tenías una lista de 300 mails. ¿Perdona? 300 mails de periodistas, le mandabas la nota, ¡fra! 300 tíos, y te hacía caso 0. Igual es más hábil, es que esto a Luis le va a molar mogollón y va a salir un colorín ¿cómo llamáis al suplemento vosotros? ¿Pero qué es lo que me va a molar? No, que digo que ellos también tienen claro, que tener la habilidad de saber esto le puede molar segmentar. mucho y ponerle todo en bandeja. Y luego también es verdad que hay arquitectos que te cogen el móvil, hablan bien, siempre están disponibles y pueden ser cracks o no cracks. Y eso al final es un poco perverso, pero cuando tú tienes que hacer un tema de fin de semana, el martes tienes que hacer 8 llamadas para que te contesten 5. Y... Ya lo sé, pero quería solo explicarle a todo el público que hay allí algo que cuesta, ¿no?, a veces encajar. Claro. Yo quería comentar solamente una anécdota, porque Clara, cuando has dicho que no te imaginabas entrevistar al Norman Foster, recuerdo en los años 80, y estando en el pabellón de Mies, el Colegio de Arquitectos me pagó 3 días enteros para estar con Norman Foster, ir a buscarlo al aeropuerto, porque le daban el primer premio Mies van der Rohe. Fui al aeropuerto, no lo encontré, no venía ningún vuelo de Londres, pero resulta que él venía conduciendo su propia avioneta. Entonces tuve que ir a otro sitio para buscarlo, una cosa tremenda. Y claro, estuve comiendo, cenando, enseñándole Barcelona, explicándole todo. Y me acuerdo que era la época del Reichstag, del concurso de Berlín, Calatrava, la denuncia, que si él había propuesto la cúpula, que Norman Foster no, y ahora se lo daban a él y tal. Y con toda mala leche le fui a llevar a ver el puente de Calatrava, el puente de Bac de Roda, y le pregunté, "What do you think about the bridge?" Y el tío se me quedó mirando con aquella cara de British y me dice, "Where is the river?" Que lo encontré muy, muy tierno, ¿no? Porque Pero que te mandaran 3 días a Londres, un no, chonazo. no, 3 días aquí para acompañarle 3 días a él. aquí para acompañarle Sí, a él, para vale. acompañarle al puerto, pero claro, es que me pagaron por algo que yo hubiera pagado. Claro. Claro, no. Y respecto a la biblioteca, obviamente solamente decir que es el edificio que a muchos nos hubiera gustado hacer. Y que cuando a veces he leído algunas críticas que tú has sacado, las grietas y no sé qué, y tal, alguno de los que las he escrito, que son amigos míos y que no estoy nada de acuerdo con ellos, les he dado buenos rapapolvos, pero no te lo voy a hacer ahora como publicidad, nada más. Tenemos un par de preguntas más y luego si queréis seguimos con... Sí, No si sé. acaso después lo que hacemos es ya Tenemos seguir un momento fuera de con una cerveza. drink, cerveza, para poder seguir Sois muy majos, también hablando. todos. Perdona, Uy, Xavier, ¿te ha Sí? podido ver? bueno, Clara, quanta temps sense veure. sí, ¿eh? Y Luis. Bueno, yo quería simplemente
en la línea que tú decías de hacer crítica de arquitectura, no solamente de un despacho concreto, sino aprovechar y hacer un tema, por ejemplo, los asentamientos, que me parece súper interesante y que más nadie lo está haciendo, pues a lo mejor mezclarlo con algún tema de algún despacho de arquitectura que haga algo similar, no asentamientos, pero algo parecido. Y luego, en cuanto a, yo puedo hablar de mi experiencia como gabinete de comunicación, que hace muchos años que me dedico a la prensa de arquitectura, y sí que te hacen caso. Nosotros jamás hemos enviado 300 mails de un proyecto en la vida. Nosotros buscamos, si el proyecto es bueno, los medios siempre te hacen caso. A mí, al menos es nuestra experiencia. Funciona. O sea, lo que no puedes hacer es repartir juego con todo el mundo. Tú buscas una cosa que funciona y la gente te la compra el especialista en arquitectura y te la compra el jefe de cultura muchas veces. Hay un ejemplo que hemos hecho nosotros hace poco del Centro Internacional de Fotografía Toni Cataña en Mallorca, que llevamos a 6 periodistas al viaje y ha salido hasta en portada en verano en el país porque era agosto, quiero decir, pero que funcionan. O sea, tú cuando decías, Luis, que los mediadores te funcionan menos, que encuentras más la fuente en un paseo por la calle o con un grupo de amigos, una conversación. Pero un poco idiota cuando lo dices así. No, que estoy de acuerdo que el buen periodista, yo también lo soy periodista, encuentras las cosas cuando menos te lo esperas. De repente oyes un tema y dices, ¡pam!, y lo enganchas. Pero, por otro lado, creo que los mediadores, si lo hacemos bien, ya no solamente porque es nuestra obligación, porque llevamos muchos años, los periodistas te hacen caso. Oye, tenemos un ejemplo muy claro en Barcelona de Llach Hermós, que lleva más de 25 años haciendo lo que tú dices, el lujo asiático, la página de arquitectura. Y ahora a ver si desde aquí la Mies podéis intentar que los medios, al menos este año, de la capital mundial, lo hagan, que creo que lo pueden hacer. Y eso vosotros, como voz responsable, lo podéis conseguir. Y luego, bueno, yo quería decir esto, que agradecer que al menos en mi humilde experiencia siempre he tenido una buena acogida de los medios cuando ha habido un proyecto interesante. Claro, un pesebre no lo puedes enviar a nadie porque no hay quien lo compre, porque hay muchísima calidad de arquitectura en este país y en Barcelona sobre todo. Y luego también, Clara, felicitarte por la iniciativa de Cierto Estudio. Yo hace muchos años que lo sigo porque Clara Millet es la hija de una íntima amiga mía y realmente es un esfuerzo el que han hecho desde los 20 años que están con esto. Y ahora hora de que alguien, pues como tú, lo cogiera y lo sacara y no esperara a que el ayuntamiento te diga, oye, este edificio, este otro, sino el estudio en sí, ¿no? 5 mujeres luchadoras, pues bueno, quería comentar eso, nada más. Hay una cosa que es importante explicar, que es que hace 5 años así, muchos medios entramos en un sistema de suscripción que ha funcionado bien, ha funcionado mejor de lo que esperábamos y que además creo que es éticamente defendible. O sea, es una apuesta por no ir al beneficio, al ingreso rápido, coge el dinero y vete, sino intentar hacer un proyecto un poco a medio largo plazo. ¿Qué es lo que ocurre? Que desde el momento que tú estás en el mercado de la suscripción y compites además con medios que no exigen suscripción, tu obsesión se convierte en ofrecer informaciones diferentes, informaciones en las que no coincidas con la competencia. Si hubieses cogido un periódico Un Día de 2003, hubieses leído La Vanguardia, El País, El Mundo, ABC, hubieras visto que 70% de las páginas trataban sobre los mismos hechos, sobre el mismo libro, sobre la misma estadística, etc. Ahora eso no nos lo podemos permitir porque esa agenda la está dando 20 minutos en gratuito. Todo el respeto, no quiero que suene desdeñoso. Desde el momento que tenemos esa obsesión por hacer algo diferente, por estar, hablo de mi periódico y estoy seguro que el tuyo es lo mismo, por dar productos, servicios diferenciados, y de nuevo estoy hablando en un lenguaje mercantil, ahí eso entra un poco en crisis. O sea, la información que viene un poco mediatizada pues, por mediadores, que igual es una palabra un poco antipática, pero bueno, creo que me entendéis, nos sirve un poco menos de lo que nos servía antes. O sea, empieza a ser un poco problemática. Bueno, yo quería añadir, al final de lo que se trata es de... No sé. No.
Hola, hola. ¿Mejor? Ah. Bueno, no, digo que al final de lo que se trata es de contar buenas historias. Vosotros necesitáis contar buenas historias y nosotros tenemos que daros buenas historias, ¿no? Yo también, bueno, con Marta somos mediadoras, pero no nos gusta nada esta palabra, no nos sentimos identificados, ¿no? Al final, la arquitectura tiene sentido con los usos que se les da. Entonces, para unos medios generalistas, creo que el enfoque, ¿no? Tenemos que salir probablemente un poco de entender lo que hace Yad Zermoj y, digamos, esta visión tan pura de lo que es la arquitectura y pensar que el gran reto es que la arquitectura esté en las secciones de economía, de sociedad y que también cuando se cuenta algo desde el uso, también se dé espacio a la arquitectura, porque muchas veces ni se acaban ni mencionando los arquitectos que han hecho el proyecto, ¿no? Es decir, porque el uso, o digamos el contexto, tiene como más valor y se entiende porque son medios generalistas, pero creo que el reto nuestro es efectivamente en que la arquitectura también tenga un relato en estas secciones, ¿no? Y felicitaros a los dos porque es un placer leeros. Así que... Yo no voy a decirte nada. Creo que sí, que con esto cerramos ese interesante debate que se va calentando y soy segura que muchos nos gustaría preguntar más cosas. Bueno, ahora tenemos un momento para compartir fuera. Solo quería recordar que mañana seguimos con Architecture in the Media, que será el día más intenso y lleno de actividades. Paso al inglés, que será el idioma de mañana. Tomorrow we will start at 10 o'clock in the morning with the workshop Architecture of the Invisible by Nicolas Guichard and Beatrice Lartigue. The installation is the installation you see now outside in the pond. And after the workshop, there will be a round table with them and also with Lara Monacelli of Atelier Remoto and Jacopo Biffi. They will speak about the subject related between architecture, communication, society, and this point of convergence of art, science, and technology. That is the installation we have outside. And then 3:30, we will have a round table, the architecture events as content creators. Following that, there will be a second, third round table, awards as a medium of communication. And we will have the closing conversation at 7 o'clock in the night with a global conversation about the big events. And we will take as a starting point the 2026 that Barcelona will be the World Capital of Architecture, and there will be the Congress of Architects. So we invite you all to come again tomorrow and stay with us. Thank you.